Seguimos con más de la mejor revista de toda Nicaragua en este año 2025. Somos los mejores y por eso traemos a nuestro neurólogo de casa, que el día de hoy nos viene a hablar sobre las consecuencias del sobrepeso para la salud. También para hablar de este tema nos acompaña María Andrea Hernández. Muy buenos días, doctor. Buenos días Ariel, buenos días Andrea. Bienvenido. Gracias. Qué bueno comenzar este año hablando del propósito que todos tenemos en enero. Sí. Reducir de peso, bajar de peso, bajar esa cena del 24, esa cena del 31, pero no es cierto que es el 24 y el 31, es la acumulación de todo el año, sí, que acumulamos todo el 2024. Sí. Vamos a hablar de cuáles son esas implicaciones que tienen y como propósito de año para toda esa gente que va a ir al gimnasio en este mes, pues que se estimulen más escuchando qué cosas pueden suceder si no controlamos nuestro peso. Doctor, algo que yo lo practico porque este año ya estoy full gym desde el año pasado, pero siempre tengo ese bloqueo en la mente, que a veces me miro demasiado con sobrepeso, otras veces me veo delgadón. No estoy, digamos, flaco, pero sí estoy un poco, me miro así delgado, otras veces me miro gordo y solamente los comentarios de la gente en qué me puede afectar a mí eso y ese bloqueo que tengo en la mente. Mira, la obesidad o el sobrepeso, vamos a definir ambas cosas, ¿verdad? Son, digamos, problemas de salud pública mundial. En realidad, este problema ha matado más que el propio COVID. Lo que pasa es que el COVID lo hizo en muy poco tiempo y por su alta diseminación, por ser una enfermedad infecciosa, fue más notoria. Sin embargo, escuchamos frecuentemente sobre la obesidad y creemos que algo que no tiene consecuencias, pero en realidad sí tiene las consecuencias. Contestando a tu pregunta, Ariel, una de las consecuencias es la parte afectiva o emocional. Miren, alguien dijo una vez, y yo creo que tiene toda la razón, que la obesidad es un estado de depresión también. La obesidad hay que tener claro que es un estado de desnutrición. Las personas creen que la desnutrición es solamente estar bajo peso. Las personas que están con obesidad están más vulnerables a infecciones. En realidad su sistema inmunológico está carente. Son personas desnutridas, pero también tenemos todo ese aspecto psicosocial. Solo recordémonos a nuestros compañeritos cuando estábamos en primaria o secundaria, que era el que estaba obeso, gordito, era el motivo del bullying. Y esto nosotros en las consultas de psicología, en las consultas de psiquiatría, sí, tenemos una gran cantidad de niños y adolescentes que llegan por trastornos depresivos asociados a esto. Entonces va más allá de ser un problema solamente orgánico, que es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de la entrevista, sino también es un problema emocional que puede terminar en enfermedades bien establecidas como depresión y ansiedad. Por ejemplo, existen algo que se llaman crisis no epilépticas, que son como una jugada que el cerebro le hace a algunos pacientes en donde tienen movimientos como epilepsia, aunque no es epilepsia. Cuando nosotros tenemos a un adolescente en estas circunstancias, debemos de investigar, por ejemplo, si no está sufriendo bullying en la escuela, y la obesidad es una de las principales causas de bullying en la edad escolar. ¿Cuáles son, doctor, las causas de la obesidad? Porque hay personas que dicen como que no, es que estoy reteniendo líquido y por eso es que me miro gordito, o que tengo la carita hinchada porque estoy reteniendo líquido. Mira, la causa de la obesidad son muchas. Una de ellas es una predisposición genética. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver familias enteras que tienen obesidad. Sí. Entonces, por ejemplo, me pasa personalmente, por ejemplo, la familia por parte materna mía son obesos, pero por parte paterna todos son delgados. Entonces, esto define que hay un factor genético importantísimo. Pero más que la parte genética, es la parte adquirida. La primera causa de obesidad son nuestros malos hábitos alimenticios. Segundo, nuestro sedentarismo. Y después de esto, en donde la genética, el sedentarismo y los malos hábitos de alimentación es la principal causa,
podemos atribuir otras circunstancias que nos hagan aumentar de peso, como por ejemplo las enfermedades. Dentro de las enfermedades podemos hablar de los problemas de tiroides, el hipotiroidismo. A ver, las hormonas tiroideas son como la batería del cuerpo, como las pilas del cuerpo. Cuando esas pilas están bajas, se enlentece todo. Se enlentece el movimiento, las personas duermen más, hasta la frecuencia cardíaca reduce, y esto va llevando a una serie de alteraciones metabólicas que terminan con acumulación de grasa en el panículo adiposo. Estos pacientes característicamente son obesos. También tenemos otros problemas como la enfermedad de Cushing. Por ejemplo, la enfermedad de Cushing es una enfermedad caracterizada por aumento del cortisol en sangre. El cortisol va a favorecer la acumulación de grasa en el panículo adiposo. También el uso de medicamentos exógenos de los corticoides van a generar un Cushing secundario, en donde los pacientes van a tener cara de luna llena, van a estar como bien redonditos, van a tener estrías. Después tenemos algunas enfermedades que efectivamente se van a asociar a una retención de líquido, en cuyo caso no podríamos hablar propiamente de obesidad, sino de un aumento del líquido intersticial, como por ejemplo las enfermedades hepáticas, en donde hay una reducción de las proteínas que mantienen el líquido entre los vasos sanguíneos a las proteínas estar disminuidas, porque el hígado es la fábrica de estas proteínas, esa agua sale de los vasos sanguíneos. También la enfermedad renal, porque a través del riñón se pierden muchas proteínas y pasa este mismo efecto, o de las insuficiencias cardíacas, que como el corazón no expulsa bien la sangre, ese líquido se acumula en las partes de declive. Esto ya no se llamaría obesidad, sino que se llamaría edema o anasarca. Desde el punto de vista clínico, nosotros vamos a definir obesidad a través de un indicador que se llama índice de masa corporal. El índice de masa corporal normal debería de ser entre 20 a 25. Esta es una relación entre el peso de la persona con la altura, con la estatura. Obviamente nosotros tenemos que tomar en cuenta la estatura de la persona, porque si no, una persona, por ejemplo, que pesa 90 kilos, pero mide 1.5 metros, va a estar mucho más obesa que una persona que pesa 90 kilos pero mide 2 metros. Entonces, estos indicadores nos dan un número que es bastante sencillo de calcular. Si la persona tiene entre 25 y 30 puntos, tiene sobrepeso. Y si la persona tiene más de 30 puntos, ya tiene obesidad. De 30 a 35 tiene obesidad grado 1, de 35 a 40 tiene obesidad grado 2 y más de 40 va a tener obesidad grado 3. En la medida que ese puntaje aumenta, los riesgos cardiovasculares, cerebrovasculares y metabólicos van aumentando. ¿Cuáles Doctor, serían bueno. lo siento, cuáles serían los tratamientos o la forma de prevenir la obesidad? Bueno, en inicio debe de hacerse un diagnóstico. Doctor, comentando la pregunta, también vayan de la mano, eso iba a decir, va de la mano también hacer una buena dieta y dormir bien. Sí, mira, es que lo primero que uno debe determinar cuáles son los factores que están influyendo en la obesidad de esa persona. Sí. Y por eso decía que el diagnóstico debe ser preciso. En principio, cuando la persona llega a la consulta, aunque llegue por cualquier causa, y esto es un mensaje para los médicos, estamos en la obligación de determinar sus medidas antropométricas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que establecer su grado de nutrición, si ese paciente está en sobrepeso, obesidad o desnutrido. Una vez que ese paciente nosotros le diagnosticamos, el manejo va a depender del grado. Por ejemplo, en el caso de una persona que tenga una obesidad mórbida, muy difícil, solamente con el tema de la dieta lo va a lograr. A este paciente ya hay que hacerle una evaluación más completa, evaluar sus riesgos cardiometabólicos, determinar si esta persona tiene diabetes, si esta persona tiene hipertensión arterial, porque son de las principales consecuencias que hay. Si esta persona tiene hígado graso, y el hígado graso, que es grasa que se acumula dentro del hígado, puede terminar en cirrosis hepática. Si este paciente tiene alteraciones del colesterol, probablemente una persona en obesidad mórbida sí la tiene. Si ya tiene problemas cardíacos, muchas veces el paciente obeso no se ha dado cuenta, al igual que el diabético que le dio un infarto. No tuvo dolor, pero cuando le realizamos un estudio de electrocardiograma, que debe ser un estudio fundamental para evaluar a un obeso, nos damos cuenta que ya tuvo una lesión. Lo otro es importante que hay que determinar es el estado emocional
psicológico de la persona. Como ya mencioné, la obesidad es un estado de depresión y entonces no solamente basta decirle a la persona coma esto, coma lo otro, como el licenciado Jerez lo explica muy bien en las consultas de nutrición. También se debe determinar si ese paciente está en depresión. Y si el paciente está en depresión, debe de ir a psicoterapia. Y muchas veces estos pacientes pueden terminar con medicamento o con evaluación de psiquiatría. Entonces, muchachos, lo que quiere decir esto es que se debe de evaluar de una manera completa y multidisciplinaria. Muchas veces la gente llega y dice, doctor, pero es que fíjese que yo no como. Casi todas las personas obesas dicen que no comen. Y muchas veces es cierto, no comen gran cantidad de alimentos, pero tienen una distribución de los alimentos totalmente equivocadas, con un exceso de carbohidratos. Si le sumamos al sedentarismo, si le sumamos a los factores genéticos, aunque esa persona coma poco, va a estar obesa. Muy interesante este tema para este año, que la meta sin duda para algunos, para muchos que nos están viendo a través de nuestras plataformas de redes sociales como Canal 2 en Nicaragua, tengan en meta este año 2025 bajar de peso, pero sobre todo lo más importante que usted decía, cuidarse la salud, muy bien, que es fundamental. Fíjate que hay datos alarmantes y realmente alarmantes que me encantan estos programas, me encanta lo que hace la revista difundiendo este tipo de información, porque estamos en algunos países latinoamericanos y norteamericanos, 8 de cada 10 personas tienen obesidad. En realidad es una pandemia y las consecuencias son múltiples. Infartos cerebrales. Yo como neurólogo en los hospitales recibimos hasta 3 o 4 pacientes por día con infartos cerebrales. Wow. Y muchos de ellos son pacientes obesos y muchos de ellos tuvieron en consulta en los últimos 4 años. ¿Y qué nos pasó ahí? Si un paciente tiene años de estar en consulta con nosotros y sigue obeso, lo estamos haciendo mal todos, lo está haciendo mal el paciente, lo está haciendo mal el médico, porque nosotros prevenimos los infartos a través de una reducción de la obesidad. Infartos al corazón, las salas de unidades de cuidados coronarios están llenas de pacientes infartados, insuficiencias cardíacas, insuficiencia renal, diabetes, estado de inmunosupresión, problemas psiquiátricos como ya lo mencionamos. Es decir, no hay enfermedad que de una u otra manera no esté asociada a la obesidad. Y algo muy importante que afecta demasiado la calidad de vida de las personas con obesidad son los dolores en la espalda. Los dolores en la espalda. De hecho, el doctor Jordi Moreno es un eminente neurólogo, uno de los que más escribe sobre dolor. Dice, una persona con peso normal puede llegar a tener dolor de espalda, dolor lumbar, porque estamos muy jóvenes evolutivamente hablando desde que nos pusimos en la bipedestación. Sí. Ya los animales, por ejemplo, apoyan su peso en 4 puntos y nosotros en 2. Si a eso le sumamos obesidad, está más que justificado los problemas de dolores lumbares. Y con eso sobreviene un montón de medicamentos que terminan además dañándole el corazón, el riñón y el estómago. O sea, ¿qué hablamos cuando hablamos de obesidad? De una tragedia. Correcto. Ya para ir finalizando, doctor, yo quería preguntarle una cosita. ¿En qué momento ustedes como médicos detectan que el paciente con obesidad, ya sea sobrepeso, obesidad o obesidad mórbida, tiene que ser sometido a alguna cirugía? Ok, la cirugía bariátrica te estás refiriendo específicamente. Mira, la cirugía bariátrica es como el último eslabón en la cadena del manejo del paciente. Y yo siempre digo, y ahí pues haciendo un poquito de crítica, a veces es lo primero que se le ofrece al paciente. Pero si a un paciente tú le realizas una cirugía bariátrica, pero no le ayudaste en mejorar sus costumbres, ¿qué va a pasar este paciente una vez que tenga la cirugía bariátrica y continúe con sus malos hábitos de vida? Si ustedes miraron el programa Aquí los Mortales, antes de que el doctor lo llevara a la cirugía, había un proceso y si no cumplían el proceso no eran candidatos a la cirugía y eso debe ser así. Primero el paciente debe de demostrar su compromiso, su responsabilidad, que han fracasado las otras estrategias como la dieta, la actividad física, el apoyo psicológico, y cuando ese paciente pasa todas esas pruebas, entonces ahora sí, vayámonos a la cirugía. Nunca debería de ser la primera opción en un paciente con obesidad. Doctor,
doctor, su número de contacto, sus redes sociales, dónde está ubicado, qué días atiende, porque este tema es muy interesante y obviamente nuestros fieles seguidores van a contactarlo a usted. Nosotros en Clínica Neurofarma tenemos todo un equipo multidisciplinario del manejo de estos trastornos, tanto en la prevención, manejo y las consecuencias de ellos. Estamos en Juigalpa, en Estelí, en Managua, en Juigalpa frente al Mercado Mayales, en Estelí frente al Súper El Hogar y en Managua de los semáforos de la Vicky 200 metros al norte. Y pues este año estamos planeando tener excelentes programas para que las personas puedan asistir al menor costo posible y tener un manejo integral desde el momento que ponen el primer pie en la puerta. Ya vamos a irle ayudando en su condición de salud, más su ejercicio que espero que no dure solo en enero, ¿verdad? Sino Sí, que dure todo el año. Muchas gracias, doctor, por Muchísimas este gracias, excelente tema. Muchas gracias, Andrea, también por compartir este tema que va a ser de mucha ayuda para este año 2025. Nosotros vamos a pasar con más de la mejor revista de toda Nicaragua.